¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J Fútbol on Fan. Bueno, pues vamos con Mbappé otra vez porque el Real Madrid estoy seguro que tiene un as debajo de la manga. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, de acuerdo a esta información, el Real Madrid, bueno, como sabéis que hemos venido manteniendo últimamente, pues tiene un punto de confianza extraordinariamente alto, en mi opinión desbordante a veces, incluso a través de su portavocía no oficial que es el Chiringuito, me deslumbra ver cómo prácticamente todos, empezando por Josep Pedrerol, alimentan día tras día el optimismo sobre Mbappé cuando lo que vemos los demás, los aficionados del Real Madrid, es que el equipo parisino se niega en rotundo, que Al-Khelaifi se niega en rotundo a vender a Mbappé y sin embargo nos encontramos con informaciones de este tipo en las que dicen y aseguran que el Real Madrid está con un 90% de perspectivas de fichar a Mbappé, es decir, optimista hasta el 90% con respecto a la llegada del delantero de Bondy al equipo blanco. Por eso digo que el Real Madrid tiene que saber algo, Florentino tiene que tener algo que los demás no conocemos, algo que está oculto al resto del público, al público en general, porque si no, yo no saldría a filtrar información, a decir, a comunicar, a compartir información con mis portavoces no oficiales diciendo que Mbappé va a venir al Real Madrid pase lo que pase. O sea, yo son cosas que no puedo alcanzar a entender si no tengo realmente algo que me esté diciendo que efectivamente así va a ocurrir y que de alguna manera, de una manera o de otra, Al-Khelaifi va a tener que ceder. O sea, está bien que el jugador quiera jugar el Real Madrid, está bien que Florentino haya jugado bien sus cartas y tal y cual, pero cuando el club es lógicamente el propietario de los derechos del jugador, se me antoja absolutamente imposible que haya ninguna manera, y más con el proyecto que está armando el Paris Saint-Germain, de que al final suelten la cuerda, pero nos agarraremos al clavo ardiendo, nos agarraremos a este tipo de informaciones que son realmente optimistas y que efectivamente nos animan a pensar que el Real Madrid tiene un as en la manga para llevarse a Mbappé. Así que bueno, vamos a quedarnos con eso. Y lógicamente si se mantiene esa esperanza, esa ilusión para que llegue Mbappé al Real Madrid, lo que estamos deseando ver es precisamente que haga la estupenda asociación que está llevando a cabo con Benzema, porque lógicamente ayer en el partido de Hungría-Francia en el 1-1 quizá no es el mejor partido para tomar como referencia, para tomar como reseña, pero sí es cierto que hubo una ocasión que Benzema, por cierto, falló de manera prácticamente incomprensible, que vuelve a redundar en la ilusión de los madridistas por verlos a los dos jugando juntos. Y es que al fin y al cabo han conectado también no solo dentro sino fuera del terreno de juego, que es prácticamente inevitable no pensar que esta sociedad limitada Benzema-Mbappé, Mbappé-Benzema va a funcionar a las mil maravillas en el Real Madrid. Yo creo que no hay ninguna duda de ello, porque una vez que Ancelotti apuntale perfectamente cómo y por dónde tienen que jugar, más la estupenda comunicación que hay entre los dos, es inevitable hacerse ilusiones y decir, este Real Madrid va a tener un ataque desde hace muchos años que es completamente inédito y que podría llegar a asemejarse a aquel glorioso tridente entre Gareth Bale, Mbappé y Benzema, puesto que lo de Gareth Bale encima, para colmo, está muy cerca de producirse. Ya os contaré en otro clip, pero ojo que van muy buenas noticias con este tema. Así que lógicamente una vez que los dos delanteros de Francia se puedan poner a trabajar con la camiseta del Real Madrid, creo que no va a haber ninguna duda de que el equipo blanco va a tener auténtica pólvora en ataque como no la tiene desde hace muchos años. Es decir, los Vinicius, Asensio, Hazard, Rodrigo, etcétera, etcétera, o dan un paso al frente y nos deslumbran esta pretemporada, o si no, en mi opinión, entonces Mbappé y Benzema tienen prácticamente todas las de ganar y las de llevarse la titularidad prácticamente de manera indiscutible, y lógicamente también de hacer muchísimo daño a los rivales, porque esa tripleta atacante desde luego no sería cosa de poco, así que yo personalmente ya estoy deseando verles con la camiseta del Real Madrid. Y por si la sociedad Mbappé-Benzema no fuera suficiente, pues todavía podríamos añadir un elemento más goleador a esa, bueno, pues punta de ataque que lógicamente sería extraordinaria si efectivamente se produjera lo que, bueno, dejó caer la mujer de Robert Lewandowski justo antes del España-Polonia en ese fatídico para la selección española 1-1, en el que, bueno, pues la captaban, me parece que era un periodista de La Sexta en los aledaños del estadio justo antes del encuentro, y le preguntaba lógicamente por la Liga Española y el Real Madrid, y la mujer de Lewandowski no solo no negaba, sino que además
elogiaba la Liga Española, le gustaba España, le gusta la Liga Española y cuando le preguntaban por el Real Madrid no negaba tampoco con la cabeza, sino que decía quizás ya veremos. Es decir, dejaba una puerta, en mi opinión, muy abierta a la posibilidad de que el jugador polaco no solo salga del Bayern de Múnich, que eso sí que parece incluso más probable, sino además de recalar en el equipo de Ancelotti. No tengo que deciros que yo estaría personalmente encantado y que gracias a las habilidades asociativas de Karim Benzema creo que se le podría hacer hueco perfectamente, mover un poquito al veterano delantero, a Benzema, hacia la derecha y dejarle a Lewandowski el puesto en el que mejor se desempeña, que es el de delantero hunter killer, es decir, asesino cazador de goles. Y creo que entonces sí que el tridente atacante del Real Madrid creo que no tendría ningún tipo de parangón en Europa. Lógicamente está por ver. Parece que el Real Madrid no está del todo interesado en fichar a Lewandowski. Una vez más parece que la edad va a ser un elemento incuestionable, pero es cierto también que el jugador tiene números que le respaldan muy por encima de los críticos, muy por encima de las críticas que se le hacen a la edad que tiene, y creo que la mujer de Robert Lewandowski tenía también la lección bien aprendida. Lógicamente no puedo compartir imágenes de esa entrevista a pie de calle, pero ella tiene la lección también bien aprendida de que tiene que alimentar los rumores de salida de su marido, porque al fin y al cabo de lo que sí está seguro es que va a salir, o por lo menos lo va a intentar, del Bayern de Múnich. El que sí está absolutamente convencido de recorrer el camino inverso al de, bueno, posiblemente Lewandowski, es Rafa Varane. Hoy salta en The Mirror todavía aún más detalles acerca de su salida, no solo al presuntamente único candidato que hay ahora mismo, que es el Manchester United, o por lo menos el mejor colocado, sino que van más allá y anuncian una reunión prácticamente inminente con agentes del jugador precisamente para cerrar su traspaso. Entiendo que con el Real Madrid también andarán en contacto. Pero el asunto aquí es que además del dinero que se pueda sacar por Rafa Varane, que puede ser muy interesante en mi opinión, creo que puede ser una venta del Real Madrid muy interesante. Creo que en este sentido Florentino Pérez tiene en cuenta que es probablemente uno de los activos más valiosos que tiene el equipo blanco y por el que más dinero puede sacar. Lo curioso del caso, como digo, es también ver por qué al parecer Varane quiere salir del Real Madrid. Y es que alimentan el rumor en The Mirror que el jugador está muy enfadado con el Real Madrid, está muy enfadado con Florentino por haber renovado precisamente y hablado y negociado con Lucas, con Modric, con Benzema antes que con él. No entiendo muy bien, no entendería en ese caso el enfado. Es absolutamente incomprensible que este jugador alegue semejante circunstancia cuando el Real Madrid seguramente a través de diferentes agentes probablemente contacte de manera simultánea con los jugadores. Y además, si al final el resultado es el mismo, ¿qué más da el orden del producto? Es decir, no entiendo que de alguna manera el orden del factor vaya a ser determinante en la salida de Varane, cuando realmente yo creo que la importancia está en qué es lo que tú quieres hacer. ¿Quieres emprender un nuevo proyecto? ¿Quieres jugar fuera? ¿Quieres otro equipo? ¿Te has cansado del Real Madrid? Vale, perfecto, no pasa nada, no hay que dramatizar. Ya llevas 10 años en el equipo blanco y evidentemente entenderíamos que quisieras cambiar simplemente. Pero que alegues que efectivamente el Real Madrid tiene por delante a otros jugadores que a ti, yo creo que a Varane precisamente se le ha dado mucho en este equipo como para hacerle ese reproche. Pero, en fin, ya cualquiera, bueno, pues como decía Morata, opinar es gratis y criticar también en España. Y cierro el tema Varane y vuelvo a sacar un tema que no iba a sacar, pero que estuvo haciendo muchísimo ruido en el día de ayer. Y vosotros os preguntaréis, ¿y qué tema es ese? Pues muy sencillo. Uno, que en mi opinión era pura especulación, puesto que se lanzaba en Gol Caracol, pero recogía muchos medios españoles, incluido El Chiringuito, y es la presunta vuelta de James Rodríguez. ¿Qué sabemos acerca de ese tema? Según comentan me parece que es Gol Caracol, bueno, pues Ancelotti habría pedido a James, y James seguramente no solo podría volver al Real Madrid, sino que lo haría gratis, ni más ni menos. Y bueno, pues estaríamos ante una nueva oportunidad del jugador cafetero de triunfar en el Real Madrid, o por lo menos de ser importante para un Carlo Ancelotti que ya le habría manejado en prácticamente todos los equipos de su vida, al menos en Europa: Real Madrid, Bayern de Múnich, Everton y otra vez más una vuelta al Real Madrid. Yo personalmente, dejadme que os diga que no, independientemente de que pueda estar equivocado, personalmente no creería esta información. Es decir, el propio James Rodríguez ya descartó esa posibilidad. Lo dijo él mismo. Por lo que estamos viendo, yo no tengo hueco en el Real Madrid y no va a ser posible que yo vuelva al Real Madrid. James Rodríguez es un jugador que ya poco a poco está entrando en el ocaso de su carrera, y evidentemente en un Real Madrid
donde la prioridad es recortar plantilla, no tiene ningún sentido hacer o promocionar la vuelta de un jugador que en mi opinión no tendría hueco en el Real Madrid. Actuar de media punta cuando estás reconstruyendo un ataque con nombres tipo Mbappé, tipo Benzema, o bueno, Benzema ya está, Mbappé, lo que te pueda venir también de Gareth Bale, los que tienes ya como Vinicius, con Rodrigo, con no sé qué, el uno el otro, Odegaard, tal, no tiene ningún sentido traer a James de vuelta, ninguno. Ya digo que encantado con James, todos le agradecemos su paso por el Real Madrid, un chaval estupendo, pero lógicamente creo que el sentido común se tiene que imponer aquí y saber que el Real Madrid no necesita de momento a James Rodríguez y no creo ni siquiera que James Rodríguez esté interesado en emprender el regreso. Y lógicamente mientras especulamos con un posible regreso de James Rodríguez, el que sí que ya no niega que va a tener que volver al Real Madrid y además va a estar en forma porque es jugador del Real Madrid, pero es que además podría tener un rol completamente distinto con Carlo Ancelotti, es Gareth Bale, que lógicamente justo antes del último encuentro salía ayer a conferencia de prensa y bueno, pues decía que efectivamente está preparado para volver al Real Madrid con Ancelotti y es que además no le quedaba otra porque como decía el jugador pues es jugador del Real Madrid y además aseguraba que Carlo Ancelotti lo va a hacer muy bien en el equipo blanco. De alguna manera lanzaba un mensaje de optimismo ante lo que se viene y lo que se viene lógicamente es un tridente de ataque en el que yo creo, esto es una apuesta personal que no me gustaría que fuera más allá de eso porque efectivamente no está nada confirmado, pero creo que puede ocurrir. Lógicamente Gareth Bale puede volver a retomar un rol muy importante, un rol perdido en el Real Madrid, que es el de ser un auténtico extremo derecho peligroso, vertical, veloz y sobre todo goleador. Yo creo que estamos viendo con Gales una de las mejores versiones del jugador y si Ancelotti consigue recuperarle a nivel anímico y si el jugador no se encuentra demasiado desmotivado y entiende que todavía puede dar muchas cosas al Real Madrid, entonces creo que podremos ver una muy interesante opción de ataque del equipo blanco si además rematamos lógicamente con la llegada de Mbappé al Real Madrid. O sea, imaginaos un Benzema, Mbappé, Gareth Bale como punta de ataque del equipo blanco. O sea, yo creo que sería extraordinario porque nos permitiría volver a un 4-3-3 con garantías, no lo que hemos estado viendo hasta ahora con Asensio y Vinicius, que creo que simplemente era, yo me lo tomo prácticamente como un test de prueba para ver cómo estaban los jugadores y poco más, pero realmente no han aportado mucho ni demasiado y el gran peligro ha sido siempre Benzema y no es suficiente, así que yo personalmente estoy muy ilusionado con que Gareth Bale pueda volver y ser importante en el Real Madrid. Porque de todas formas, si no lo es, entonces el jugador galés podría pasar a engrosar la lista de jugadores con la que el Real Madrid espera conseguir una auténtica cifra récord de venta este verano. Y es que tiene ni más ni menos que a más o menos 10 jugadores en esa lista que se tienen que marchar, que tienen que abandonar el equipo blanco y con la que esperan recaudar hasta 160 millones de euros. Una absoluta barbaridad, una cifra auténticamente récord, puesto que hay que contar que algunos de ellos, como Marcelo o el propio Gareth Bale, podrían salir gratis, se les daría la carta de libertad porque lo que más importa del Real Madrid es que no se atasque esa operación salida. En el caso de Gareth Bale, por ejemplo, lo más importante sería también ahorrarse el salario, pero lógicamente hay jugadores como Rafa Varane y algún otro que pueden salir del equipo blanco y que pueden ayudar precisamente a lograr esa cifra que en mi opinión sería récord. No solo cuadrarían muchísimo nuestras finanzas, sino que además, en mi opinión, podrían ayudar mucho a la llegada de Mbappé al Real Madrid o a lo mejor de cualquier otro jugador que pueda ser muy importante para el equipo blanco. Ya digo que 160 millones en un año que estamos viviendo de pandemia en el que todavía no ha vuelto público a los estadios, aunque se espera que muy pronto lo haga. Yo creo que sería interesante para el Real Madrid poder contar con este número precisamente para cuadrar cuentas, hacer espacio y huecos sobre todo a nivel salarial para nuevos jugadores y nuevas incorporaciones, ahorrar salarios sobre todo, porque ya no es el dinero que puedas recaudar por la venta de jugadores, lo que es el transfer fee, sino además también es, y sobre todo más importante, un ahorro en salarios que lógicamente te van a poner a otro nivel, puesto que ya sí que puedes planificar a la hora de traer grandes jugadores. Por ejemplo, si ya te has ahorrado el de Sergio Ramos, que son 12, que en teoría, o en realidad, mejor dicho, son 24 kilos, si te ahorras los 15 de Bale, que son 30 kilos, y alguno más que caiga por ahí, pues evidentemente es una muy buena manera de empezar la temporada.
Retomando por un momento el asunto de James Rodríguez, el que hoy publican que también está en la órbita del Real Madrid y ya se han hecho eco varios medios de comunicación en España de ello, es un jugador que a mí me extrañaba que no hubieran relacionado antes con el Real Madrid, que es Dominic Calvert-Lewin, por dos motivos. Uno, porque es delantero que además ha hecho muy buenos números en el Everton, 21 goles de 39, lo cual está bastante bien, y además porque ha estado bajo las órdenes de Ancelotti, lo cual quiere decir que quizá el técnico italiano tendría a bien haberle pedido al Real Madrid que intentara su fichaje. Como digo y como he comentado con James Rodríguez y algunos otros jugadores, Dominic Calvert-Lewin, en mi opinión, no es objetivo del Real Madrid en absoluto. Por mucho que lo vinculen, por mucho que lo digan, por mucho que nos lo restrieguen todos los días, Carlo Ancelotti sabe perfectamente que no está para andar sugiriendo jugadores, sobre todo para posiciones realmente sensibles. Fijaos, tenemos ahí a Borja Mayoral, a Jovic y a Mariano, así de entrada que todavía no les hemos dado salida definitiva. Segundo, tenemos a Karim Benzema, que es titular indiscutible. Tercero, tenemos a Haaland ahí en la lupa a ver si o este año o el que viene le fichamos. ¿Vosotros realmente creéis que el Real Madrid va a ir a por un jugador como Dominic Calvert-Lewin, que con todos los respetos es un gran jugador, pero creo que no tiene el nivel suficiente como para estar en el Real Madrid? ¿Creéis realmente que el Real Madrid, en un año en el que su mayor objetivo es Kylian Mbappé, va a andar perdiendo el tiempo en negociar por otro delantero que ni siquiera tiene números asombrosos? ¿Realmente lo creéis? Es prácticamente imposible. O sea, me puedo equivocar, porque lógicamente me puedo equivocar, pero creo que no está ahora mismo como uno de los objetivos del equipo blanco ni de lejos. O sea, ni de lejos. Todavía Manuel Locatelli lo puedo entender por la posición que ocupa, porque está haciendo un extraordinario papel en la Eurocopa, porque también lo ha hecho muy bien el Sassuolo, pero Dominic Calvert-Lewin, ¿en serio? Yo personalmente no le daría más bola a esta noticia. Porque, como he mencionado, uno de los jugadores que está esperando todavía destino es Luka Jovic. Parece que comentan que el Real Madrid está esperando al Eintracht de Frankfurt para que le hagan una buena oferta para recuperar, para repescar al jugador serbio del Real Madrid y poder quitárselo de encima. Pero el Eintracht de Frankfurt tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? Andrés Silva. Si no colocan a Andrés Silva en algún equipo, por cierto, un jugador que había sonado para Atlético de Madrid y también para Real Madrid, algunos incluso especulan con la posibilidad de un intercambio, es decir, que Andrés Silva vaya al Real Madrid y Jovic se quede en el Eintracht, pues lógicamente hasta que el Eintracht no consiga colocar a Andrés Silva no va a ser posible que Jovic salga, o por lo menos que el equipo alemán pueda hacer una oferta por el jugador serbio. Así que así las cosas, el Real Madrid va a tener que esperar para ver cuál es el futuro definitivo, el destino definitivo de un Luka Jovic, que lógicamente al final va a andar dando tumbos porque tiene que volver a Madrid, puesto que tiene contrato con el Real Madrid, pero eso no significa ni mucho menos que vaya a contar con Carlo Ancelotti, y ni siquiera se ha escuchado por ahí, ni de Carlo, ni de la mano de Carlo Ancelotti, ni de la mano de ninguna otra filtración, que vaya a contar realmente con el serbio para esta temporada, con lo cual asumo y entiendo que tanto él como Mariano, como algún otro, como Borja Mayoral, son jugadores que en principio no interesan. Hombre, obviamente con algunos se tiene que quedar. Seguramente elija alguno de ellos un poco para ahorrarle dinero al Real Madrid y tiempo, en el sentido de que no tengan que ir a fichar a ningún otro jugador, pero personalmente no creo y no veo a Luka Jovic dentro de los planes del equipo blanco. Y por supuesto, si no es el Eintracht de Frankfurt, seguramente en Italia tendrá ofertas de sobra para que el Real Madrid pueda hacer caja con él. Es cierto que no vamos a recuperar ni mucho menos el dinero que invertimos en el jugador, pero de alguna manera tiene que salir, porque lo que no queremos es un jugador que esté calentando el banquillo y que realmente no entre dentro de nuestros planes. Así que esto es lo que hay de momento con Luka Jovic. Y el que lo tiene realmente complicado, porque ya tiene dos negativas sobre la mesa, es Sergio Ramos. Finalmente no sabemos dónde va a terminar jugando la temporada que viene, pero lo que sí sabemos es que ya Sevilla y Manchester City han dado el no al Camero, han dicho que no y han descartado esa posibilidad. El Sevilla de una manera mucho más contundente, saliendo al público, saliendo al espectro público y diciendo que no es una opción de ellos en ningún caso, o sea que en ningún caso lo han considerado, con lo cual todo el ruido que se escuchó por aquel entonces no tenía ningún tipo de fundamento. Y luego el City, pues de una manera menos oficial, pero sí que parece que ha renunciado a la posibilidad de fichar al Camero. Lógicamente ahora mismo, con este panorama, el
PSG, el Paris Saint-Germain, es el único que se abre como opción real para seguir jugando en un equipo top. Pero lo cierto es que también el Chelsea está por ahí de una manera un poco satélite, circunvalando a Sergio Ramos, pero todavía no termina de concretar y aterrizar una oferta. Pero el problema es que el PSG sigue silencioso en este sentido, no ha comentado nada, no ha filtrado nada, no se ha dicho nada y se están temiendo, en mi opinión, que ni siquiera el PSG esté interesado en Sergio Ramos. Yo creo que están un poco a la espera de ver a ver qué es lo que ocurre con Rafa Varane. En mi opinión, para el PSG, Rafa Varane sería incluso más atractivo que Sergio Ramos para la temporada que viene, pues porque todavía es un poquito más joven, es francés y este tipo de cosas siempre cuentan para los equipos, pero el problema es que a Sergio Ramos se le echa el tiempo encima y lógicamente ahora que no tiene parón de selecciones porque no ha ido a la selección, lógicamente él tiene que seguir preparándose con la cabeza puesta y con la vista puesta en quién va a ser su próximo equipo, algo que desde luego me parece que no va a ser un desenlace pues temprano. O sea, yo creo que todavía el jugador va a tener que esperar bastante tiempo para poder entender a dónde va a jugar la temporada que viene y, por supuesto, nosotros mucho más tiempo para saberlo. Así que esto es lo que hay con Sergio Ramos. Por cierto, que no se me pase comentaros una cosa que es importante, lógicamente, para la organización del equipo, y es que el Real Madrid yo diría que ya ha hecho un fichaje sin anunciarlo, y es que lo que se ha venido comentando acerca de tener un nuevo director deportivo, que es en este caso Luis Campos, el asunto es que ya parece que trabaja para el Real Madrid, porque, como os comentaba el otro día con el tema de Spinazzola, a la persona que el Real Madrid envió como emisario o por lo menos persona en nombre del Real Madrid fue precisamente a Luis Campos, y por eso fue también la reunión en el sur de Francia, porque parece que Luis Campos ya está trabajando. Luis Campos, por cierto, para los que no lo sepáis, descubridor de Mbappé, ya está trabajando al parecer para el Real Madrid. Muchos medios están ya apuntalando esa información porque lógicamente si está trabajando para el Real Madrid o está colaborando de manera externa o es que el Real Madrid de alguna manera ya le ha fichado y por eso ya está trabajando a las órdenes de Florentino. Dejadme que os diga que es un muy buen y sería un muy buen director deportivo en este sentido. En el Lille ya lo hizo muy bien y además también ha tenido ofertas del fútbol inglés pues para armar lógicamente la secretaría deportiva de todos esos respectivos clubes. Lógicamente yo creo que sería una opción muy interesante, pero de hecho si ya está trabajando para el Real Madrid de manera externa o de manera interna, pues sea como sea, lógicamente ya está mirando por nuestros intereses, así que lógicamente el primer movimiento, que es por Spinazzola, pues podría venir a ser la primera muesca que podría señalar Luis Campos como nuevo, no lo sé todavía, director deportivo, secretario técnico, secretario deportivo, lo que sea, con el cargo que sea, asesor, consejero, como queráis llamarlo, del Real Madrid. Como digo, no sé si el Real Madrid tiene pensado u oficializado, o mejor dicho, no sé si tiene pensado hacer la oficialidad del anuncio, es decir que Luis Campos ya trabaja para el Real Madrid, pero de momento, para que veáis y para que sepáis que este señor ya está trabajando en cierto modo para el equipo blanco. Es importante tener en cuenta para el año que viene.